la noche suena igual que una deflagración. Júrame que es la última vez. Llanzadera de bandes asturianes reconocible en xires de grupos nacionales e internacionales, La Salvaje echa al pies y e definitivo col concierto de Nacho Vegas. Es el mundo echándose a temblar. Sales como La Salvaje son imprescindibles para que la escena musical eche raigaño, esposigue y florezca. El so impulso novieu responde al compromiso con la música, una línea editorial clara y el empeño de los sos xerentes. Aún no terminó nuestra canción. David, Marcos, fundadores de La Salvaje, que está pues, a poquito ya de cerrar sus puertas tras muchísima actividad y sobre todo ser, junto a otras salas en Asturias un poco de estas dimensiones, pues el motor musical de la última década, que ahí es nada. ¿Cómo lo lleváis así ya cerca del cierre? ¿Qué tal así esa despedida que habéis ido haciendo poquitín a poco? Bien, hasta que alguien nos habla de ello, como sucede ahora, que entonces se nos pone ahí el corazón un poco más arrugado y te tiembla un poco la voz y echas la vista atrás y ves que no queda nada. Llevamos como toda la temporada planificada, todos los conciertos, intentando también que vuelva la cantidad de gente de grupos que nos encantaba que estuviesen en la última temporada y poder hacer un buen cierre como el que estamos haciendo, y ya va uno mentalizándose, pero ya. Bueno. Oye, ¿cuántos habrán llamado en estos meses de oye, queda ahí un hueco que me prestaba a mí? ¿No? Ya, un montón. Seguro, ¿no? Que ya casi es el devenir habitual de la sala, porque lleva, no sé, supongo que la primera mitad es diferente, picamos nosotros más puertas, pero la segunda mitad de la sala ya es al revés. Es como una especie de criba entre nuestros gustos personales y las bandas que nos escriben, pero lógicamente lo de... Y es la temporada que más pronto se programó, o sea, con meses de antelación, prácticamente todo cerrado. Pues no es la única excepción, porque el último año ha cerrado, por ejemplo, en Gijón la Sala Savoy. Ahora va a cerrar el Tizón Sound, va a dejar de programar también. ¿Qué supone para Asturias perder estos espacios, además, con un aforo muy apañado? Bueno, para todo. Pues a mí me parece que es lo más importante, porque es el sedimento para que sucedan luego otras tantas cosas. Al final, hoy en día, siempre lo hablamos entre nosotros, que gozamos de una ciudad que no hubiésemos imaginado hace 20 años, tuvo un efecto contagio ya no solo de iniciativa privada, sino también iniciativa pública. No hubiésemos pensado que iba a haber giras con nombre de marcas hace 20 años con aforos de 1.000, 2.000 personas. Entonces es imprescindible para que sucedan otras tantas cosas. Creo que nunca hubo esta época, sobre todo salas más profesionalizadas, porque sí que hubo siempre muchos garitos en los que tocar, o bares en los que dejaban tocar, pero no bares equipados, con backline, con técnica que estén programando todas las semanas, ¿no? Claro. Antes sí que había muchos conciertos, pero era muchas veces acompañamiento de me pasas los pinchos. Ahora realmente la banda se encuentra un equipo de sonido, un técnico de sonido, una persona de producción, un backline incluso. Y eso nos contagió a todos, tanto, jolín, la Lata ya tiene un equipo guay, La Salvaje tiene un equipo muy guay, todas las salas pequeñas están profesionalizadas y eso contagió también a otras partes del sector. Ahora cuando abrió, por ejemplo, cuando abrió el Quibi ya abrió equipado de otra manera y tal, que antes, hace años era impensable que estuvieran así. ¿Y cómo empieza? Porque claro, empezábamos por el final, ¿no? Que es ya casi a punto de cerrar La Salvaje, pero ¿cómo empieza La Salvaje? ¿En qué punto vosotros dos os juntáis? Que seguro que había, no sé si una servilleta de por medio para apuntar así las ideas, pero ¿en qué punto os juntáis y la empezáis a soñar un poco? La historia es que somos, o sea, de la noche, de dónde va a venir, ¿no? Muy bien, a ver, donde se fragua todo. Donde se fragua todo, y David viene de la hostelería obetense con un proyecto de un bar y la producción de los primeros conciertos que hicisteis en una época en las que no se podía programar con la radio de Cristal. Era la Radio 8, lo que hoy en día es la radio. Y yo vengo de Cangas de Narcea y de tocar con la banda, de tocar con Pingüino. Entonces, ahí nos juntamos, de hecho hicimos conciertos juntos con la radio de Cristal y vimos que faltaba eso, que faltaba una sala, como en otros sitios, como cuando yo iba a tocar fuera, que iba a Madrid y veía salas equipadas, salas con backline, con rider, que era una cosa novedosa, era algo novedoso. Entonces nos molaba la idea romántica de decir, ¿por qué no en Oviedo
sale esta oportunidad, nos juntamos y lo hacemos con bastante inconsciencia, la verdad. Siempre. O sea, creo que Si no, no se hace cualquier nada. proyecto en el que estemos Marcos y yo es bastante inconsciente. Claro, Sí. claro. Y hablabas antes pero eso de la lata, vosotros, a la hora de programar, con esta inconsciencia que decíais, sí que es verdad que habéis acompañado y apoyado a la música independiente en esencia, ¿no? En una ciudad que además es un poco de tradición muy rockera como es Oviedo. Vosotros sois conscientes de haber hecho pega un giro ahí, Sí, ¿no? sí, sí. De hecho, creo que algo que no hemos logrado es la unión entre esa tradición rockera y la nueva escena, no sé si obetense o Ya. asturiana. Yo sí que he hecho en falta músicos en los conciertos. Mira. Más músicos en los conciertos. En ese legado que antes comentabais, la profesionalización y demás, y esto que apuntaba Mar, si lo extrapolamos y ponemos así, lo ampliamos más bien y vemos un poco el efecto que pudo tener también en Asturias todo ese movimiento que había en Oviedo, hablando del indie, ¿no? Precisamente, porque sí que es verdad que es principalmente una década en la que la mayoría de ese tipo de conciertos, el lugar que tienen y donde existen es precisamente en Oviedo. De eso también os sentís un poco, no sé si... Responsables. Hombre, no digo particularmente la Salvaje, pero sí toda esa un poco Sí, a ese ver, circuito a al ver, que antes si no hubieras aludía. otros espacios, está claro que no lo sabía. Yo creo que si algo hemos logrado es eso, que justo en Gijón surgió el efecto contrario, o sea, se cerraron, solo quedaron espacios grandes. Claro. Sí. Espacios de aforos de 500 personas, claro, no se gestionan igual. No, ni se llenan igual. Para No. hacer, Claro, claro. como Claro. nosotros estamos programando 3, 4 o incluso 5 eventos a la semana Claro, que hemos llegado a hacer. Y también que nos ha tocado vivir la época de Internet donde era muy Sí. fácil Sí. encontrar a alguien, era incluso hasta sencillo que una banda americana te pudiese encontrar para Claro. venir y tú también darle respuesta. Claro, decir, voy a hacer gira por España, ¿dónde puedo tocar? Bueno, pues aquí hay una buena sala, Hay que- entonces Claro. aquí me voy, ¿no? Sí, Al aquí final- aunque nosotros por defecto abramos jueves, viernes y sábado, si hay una gira internacional que es de lunes, se hace. Claro, Sí, claro. Nosotros es algo que hemos intentado hacer siempre desde el principio, es programar. Es decir, hemos puesto nuestros límites a cosas somos que hay una sala gente al que uso. incluso le ha parecido mal, Ya. que no se haya programado, pero creo que hay espacios para otros sitios, como por ejemplo Claro. bandas tributo, ¿no? Que Ya. nos escribe muchísimo y sabemos que funcionan bien y hubiéramos ganado mucho más dinero. Ya. Siempre. Pero pues, Cualquier Claro. otra cosa que Es que hayamos es un hecho... poco como una línea editorial, ¿no? Sí, O sea, al final claro, es una esta marca, es- o sea, claro. Sí, exactamente, es creo lo que que así acabas de nacimos. comentar. Y creo que, no sé si la palabra es orgulloso, pero para mí la Salvaje es una marca. La gente que viene aquí sabe más o menos lo que se puede encontrar. Claro, y lo viene buscando, supongo. Efectivamente. Que también busca Sí. esta Y al final lo música. mejor de todo es eso, que incluso los grupos menos conocidos tengan un poco de público. Bien, no van a llenar la sala. Lo fácil es que vean a alguien Los conocido y se micros llena la- abiertos, por ejemplo, Claro. que vosotros también tenéis. Sí, un poco. yo creo que eso sí que lo vemos en todos estos 10 años. Es que, por ejemplo, con propuestas muy similares o grupos parecidos nos cuesta mucho menos llenar. O sea, al final se ha creado público, sí, un se público ha... que ya viene. Sí, un poco que ya está sabiendo. más atento, ya te sigue, incluso creo que hasta confía. Muchas veces de decir, bueno, pues si lo traen estos, vamos a ver, Sí, sí. a ver qué tal. Si ellos dicen que está bien, estará bien. Bueno, eso es muy bueno. ¿Y cómo se hace uno programador? Porque aquí preguntamos mucho lo del background del músico, que dice, no, es que mi madre era profesora de música, mi padre tocaba la guitarra, yo en casa siempre esto de Nada. Esto es como ser árbitro del fútbol, ¿no? Pero no de música. Y creo que Marcos por ahí tampoco... No, El gusto personal, yo creo. sí, es como el sentido arácnido desarrollado. Y a veces me llega una propuesta y digo yo, vamos a palmar pasta, pero... Esta es la que... pero la vamos a hacer, ¿eh? Nos pasó la semana pasada. La vamos a hacer, dices tú, Cerrando uno "Ah, de los últimos conciertos. vamos Sí, a sí, palmar sí. pasta, pero sabemos Ese que la es vamos a hacer y todo. el Sí, sí, criterio. sí. Bueno, también en concreto de la que estamos hablando tiene un componente emocional Sí, bastante alto y, de hecho esa es la parte bonita de la Salvaje Claro. y la parte fea en cuanto a las arcas. O sea, Claro. pero bueno. Muchos grupos de Sonadía han pasado también y han actuado aquí en La Salvaje. Hemos rodado también aquí algunas de esas actuaciones en directo. Por ejemplo, estoy pensando en la otra temporada con Viuda. Habéis elegido una manera de despediros, que es todo un año con esa programación que decíamos al principio cerrada. ¿Por qué así no hacer un gran fiestón así, avisando un par de semanas no se antes? pelea tampoco. No digo porque seguro que hay un poco la pena, bueno, colectiva, no sé decir, Creo un que poco había que acabar como era. De hecho, este año hemos hecho un cartel, diseñado un cartel Sí. tipo
festival que digo, es que no se desmerece nada a un festival con todas las bandas que tiene, ¿sabes? Todos los nombres. Que no hemos dicho el motivo, es verdad, porque cerráis. Sí, que la gente habla mucho, es verdad. Claro. Sí, Sí. que esto, el 90% de posibilidades es que pasara. Firmó un contrato de 10 años y a los 10 años pues, se planteaba ya la opción desde el principio. Y la propiedad quiere vender el inmueble. El edificio entero, ¿no? Con lo Sí, cual sí. vosotros no podéis seguir aquí alquilados. Sí. Quisierais. Siempre lo decimos, si hay un rayo de luz de que quien entra aquí quiere tener una sala de Claro. conciertos, pero también... Pero también sabemos Nos da que la alguien sensación de que que- va a poner pasta, igual no le hace mucha gracia tener una sala de Ya, conciertos. Igual a priori Igual no. es lo que espero. Una mercería, quizá. Esto fue, no sé, fue un regalo en realidad, estar en el centro de Oviedo, una sala Ya. de conciertos bastante Sí. guay, insonorizada. Y tan bonita, además. Eso, con y es algo que nosotros Qué cuando La Salvaje es el local, 2 plantas, la planta de abajo te permite tener los conciertos aislados, la de arriba funcionar como bar. Claro. El pre, el post, los conciertos, Claro. los lazos que se hacen en el refugio que llamamos Sí. nosotros, Sí. todo, pues eso, Claro. el club de lectura, microabierto, el jazz, los acústicos. Procuramos tener siempre un DJ cada noche que pinche la música que le dé la gana. Todo, o sea, las Sí. ilustraciones que se encargan cada mesa, un Y diseñador que haya asturiano. actividades aquí, ¿sabes? Ese tipo de cosas y que se mantiene y luego las amistades que se desarrollan entre músicos, gente que viene y músicos que han salido aquí. Aquí tenemos cantera de La Salvaje ya. Sí, sí, sí. Y ahora en la vida después de La Salvaje, más allá de La Salvaje, ¿en qué os quedáis ahora? El Prestoso, ¿no? Es el Pues tenéis todo ahí. sí, que además Marcos fue también Prestoso acicate Fest. de esa idea, Sí. que nació... Por bueno, es que ahí, de ¿no? hecho, Más o menos. Es- 14, Sí, en el 14 el Prestoso, en el 15... Era una juventud optimista. Ya, ya, la verdad que sí. Hay que hacerlo todo, hagámoslo todo. Claro, bueno, también sí, yo es lo que digo a la gente, ¿por qué no digo yo? ¿Por qué no viene gente joven con ganas y fuerza y optimismo que quiere hacerlo? Porque la verdad que esto necesita de un nivel de energía grande. O sea, esto la noche, los fines de semana, estar con músicos y vosotros lo sabéis, lo que es. Pues esto es, claro, al final es girar aquí todos los días, pero al final Claro, es una Un día gira, tras ¿no? otro. Con el Prestoso y también, David, con Lacre, ¿no? Con esta agencia que además tienes ahí nombres que también han pasado muchos por sí. Sonadía. Unos cuantos ya. A mí yo sé que me va a picar el gusanillo cuando cerremos aquí. Yo no me veo personalmente en otro local que no sea La Salvaje, con esa frecuencia y con esa asiduidad. Pero sí que programar conciertos externos después de todos los vínculos durante estos 10 años o incluso Claro. un poco más cuando empezábamos y demás, pues como que me cuesta un montón. No, y aparte que te lo piden, o sea, es que sale casi de una manera Sí, natural. igual decir que no está guay también alguna vez, pero bueno, por ahora parece que no. También es diferente, no conlleva tanto trabajo semanal. Y sí puedo también echar un cable a bandas, sobre todo asturianas, que creo que merecen la pena y que se les puede ayudar a dar un pequeño saltito. Esa Pues es la ahí estamos, ¿no? intención, Claro. sin mucha pretensión Bueno, mayor. David, Marcos, habéis estado como representantes, que no lo hemos dicho, pero aparte de vosotros, aquí en La Salvaje tenéis un equipo más amplio que yo creo que merece la pena que mencionéis. Sí, nombres, aquí ¿no? nos falta sobre todo nuestros socios, Ángela y Jandrín, Jandrín y que Ángela. no pueden estar y que son las otras 2 patas. Pero es que todo el equipo, desde el Diego, la parte técnica, es que camareros, DJs, los que nos ayudan con los open mics, Lucía con el club también. De Lucía con el club, la gente de las jams, un montón de gente. No quiero pensar en ese grupo de WhatsApp de La Salvaje, eso debe ser tremendo. Bueno, pues David, Marcos, muchísimas gracias de verdad por haber estado también en Sonadía, que disfrutéis ya de este sprint final hacia ese cierre y con muchas ganas también de saber lo siguiente que haréis. Muchísimas Muy bien, gracias. muchas gracias. Vosotras. Gracias.